Voy a invitar a los hermanos a que abran sus Biblias, por favor, si es que ya no la tienen abiertas allí, en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Hace unos domingos comenzamos esta serie haciendo un panorama general de toda la epístola y hoy vamos a, por la gracia de Dios, verla ya con un poquito más de detalle. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5 y vamos a tener luego de eso un momento de oración para encomendar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo, que dirija todas las cosas. Dice así entonces Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, tu palabra, Señor, es perfecta. Tu palabra, Señor, tiene poder en sí misma para poder darnos vida, Señor. No solamente para darnos vida, sino también para sostenernos, Señor, en esa vida que tú nos has dado. Para alentarnos, para llevarnos también un día hasta tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Y desde ya, Señor, te rogamos que lo que hagamos en esta hora, Señor, te glorifique a ti, te exalte a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu habla en nuestros corazones y haga resplandecer a Cristo con toda su gloria, Señor, delante de nuestros ojos, para que contemplando su gloria nosotros podamos ser transformados cada día a su imagen. Te pedimos desde ya también, Señor, que conforme a tu propósito puedas obrar en los corazones de aquellos que aún no te han conocido, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor, y nos sometemos a ella, nos ponemos bajo ella, porque la única que tiene que brillar en la iglesia es tu palabra, Señor. Ayúdanos y dirige todo lo que podamos hacer en esta hora. Oramos y dejamos todo en tus manos, en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por lo general, en las otras epístolas, Pablo se dirige a sus destinatarios de una manera más cercana, con una pequeña descripción acerca de sus destinatarios, como por ejemplo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 2, él se refiere de esta manera. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. También incluye acciones de gracias por la iglesia, como por ejemplo cuando escribió a los tesalonicenses en su primera carta en el capítulo 1, versículo 2, él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Incluso a la iglesia de los Corintios, que sabemos que es una iglesia que tenía muchos problemas, muchos conflictos, Pablo les escribió en el capítulo 1 también, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sin embargo, esta carta es un poco diferente. No vemos nada de estas cosas. Observe por favor el versículo 2 de este capítulo 1. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Solo se refiere a ellos como las iglesias de Galacia. No hay saludos personales ni acciones de gracias por la iglesia, sino que esto nos deja notar un sentido de urgencia en su escrito. Y esto es debido a la gravedad del error en el que estaban las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia habían sido fascinadas por las enseñanzas de los judaizantes, quienes los persuadían a que si querían ser salvos, debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esta falsa enseñanza compromete la pureza y suficiencia de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Compromete la pureza y suficiencia del Evangelio, porque lo que transmite en definitiva es que el Evangelio de Cristo está incompleto.
que al Evangelio de Cristo le hace falta algo, que debemos nosotros completarlo por medio de nuestras obras. Y hacer eso, añadir las obras al Evangelio de Cristo, es, en palabras simples, renunciar al corazón mismo, a la esencia misma del cristianismo. Es desechar la gracia de Dios, es creer que podemos complementar la obra perfecta de Dios. Y los hermanos de Galacia querían estar bajo la ley, querían someterse a todos estos preceptos. Y Pablo les va a decir en la carta que lo que están haciendo es desligarse de Cristo. Estaban renunciando al Evangelio verdadero. Así que debido a la gravedad del asunto, Pablo escribió con urgencia en defensa del Evangelio para hacerlos volver a la verdad que habían abrazado. Y en estos primeros 5 versículos que leímos hace un momento, Pablo introduce los 2 temas que quiere defender en esta carta: su apostolado y su mensaje. Pablo quiere desde el inicio de su carta, refutar a los judaizantes y dejar en claro que las obras y la gracia no son compatibles. Porque la salvación no se puede ganar por medio de obras o méritos humanos, sino que se recibe únicamente por gracia. Así que su objetivo es presentar en breves pero profundas palabras el Evangelio de la gracia de Dios. Y vamos a dividir este mensaje en 2 partes principales. En primer lugar, veremos el Evangelio de la gracia, el mensajero, en los versículos 1 al 2. Y en segundo lugar, el Evangelio de la gracia, el mensaje, en los versículos 3 al 5. Vamos a ir entonces a lo primero. El Evangelio de la gracia, el mensajero, versículos 1 hasta el 2. Pablo, apóstol, dice el versículo 1. Pablo se identifica a sí mismo como apóstol. Un apóstol era un mensajero o un embajador enviado y comisionado directamente por el Señor Jesucristo. En su ministerio terrenal, el Señor escogió a 12 hombres para enviarlos a predicar el Evangelio y les dio autoridad para hacer señales y prodigios que acreditaban su apostolado. Es decir, que evidenciaban que venían de parte del Señor Jesucristo, que Él los había comisionado. No solo eso, sino que estos hombres también fueron apartados para establecer la base doctrinal sobre la que se sustenta la iglesia, es decir, poner el fundamento de la iglesia. Y así también ser los canales de la revelación completa y definitiva de Dios, es decir, su palabra escrita. Sin embargo, el apóstol Pablo no es contado entre los 12. Recordemos que Judas, el que traicionó al Señor Jesucristo, fue reemplazado por Matías en Hechos capítulo 1, versículo 26. Así que esta puede ser la razón por la que los judaizantes acusaban a Pablo de tener una comisión apostólica que no provenía de Dios. Y con ello cuestionaban su autoridad. Los judaizantes habían logrado infiltrarse en las iglesias de Galacia desacreditando a Pablo en este sentido y con ello desacreditando también el mensaje que predicaba Pablo. Esta era su estrategia. Los judaizantes se jactaban de tener una autoridad delegada de los otros apóstoles, de los que estaban en Jerusalén, para así poder introducir en sus enseñanzas, introducir estas enseñanzas y exigir a los hermanos gentiles que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Y por eso Pablo se ve obligado, vamos a decirlo así, a defender su apostolado, pero no como algo personal, ni por orgullo, sino porque defender su apostolado significa defender el mensaje que predicaba. Si lograban desacreditar el mensajero, con eso logran desacreditar el mensaje. Y en esta frase explicativa del versículo 1, Pablo va a dejar en claro el origen de su apostolado y con ello el origen y la veracidad de su mensaje. Nota el versículo 1 nuevamente, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo fue escogido soberanamente por Jesucristo y por Dios el Padre para su apostolado.
Es decir, su llamado no procede de hombre alguno y ningún hombre actuó como un mediador entre Dios y Pablo para comisionarlo como apóstol, sino que fueron las dos personas divinas, el Padre y el Hijo, que son uno en esencia, quien lo comisionó para esta obra, para su apostolado. Por lo tanto, Pablo está revestido con toda la autoridad de aquel que lo comisionó, y esto implica que es legalmente un mensajero personal de Dios y autorizado para hablar en nombre de Jesús. Por lo tanto, tiene toda la autoridad para escribir esta carta, y no solo eso, sino también para corregir la desviación y el error en la cual habían caído los Gálatas. Y todo entonces lo que está escrito aquí, todas las palabras del apóstol Pablo, son palabra de Dios. Ahora noten, mis hermanos, que dice, y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Y este es un argumento muy importante, porque una de las exigencias para ser un apóstol es ser testigo de la resurrección de Cristo. Y fue precisamente el mismo Señor Jesucristo resucitado que se le apareció en su camino a Damasco cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Cuando iba siguiendo su propio camino, el Señor salió a su encuentro y le dio un camino nuevo. Él mismo lo comisionó como apóstol a los gentiles. Escuche lo que dice, por favor, Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18, en el cual Pablo relata su conversión. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando se le apareció el Señor allí en el camino de Damasco. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora escucha el propósito. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten, allí está con toda claridad cuál era la comisión del apóstol Pablo, quién lo comisionó y cuál era el mensaje que él tenía que dar. Ahora note cuántas cosas, mis hermanos, cuántas cosas describe acerca del Evangelio. ¿Qué hace? Abre los ojos de los ciegos, nos traslada de las tinieblas a la luz, nos libera del poder de Satanás y recibimos el perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Ahora note cómo se hace todo eso. Dice el versículo 18 al final, por la fe que es en mí. Y ese es el punto que Pablo quiere defender, porque es por fe y por gracia en el Señor Jesucristo que el Evangelio hace todas estas cosas, que accedemos o tenemos acceso a la salvación. Pablo recibió su apostolado y el mensaje directamente del Señor Jesucristo y tenía en consecuencia una autoridad extraordinariamente mayor que la que pudiera reclamar cualquiera de los judaizantes. Y en nada era inferior a los demás apóstoles. Pablo está diciendo que su apostolado es verdadero, por lo tanto el evangelio que predica también lo es. Y este es el punto del apóstol Pablo. Él no quiere defender su apostolado, como decía hace un rato, por un tema de orgullo, sino porque compromete el mensaje que él había transmitido a las iglesias. Esta es la preocupación que tenía el apóstol Pablo, porque rechazar su mensaje es entonces rechazar al mensajero, es rechazar el mensaje. Y rechazar el mensaje es rechazar la gracia de Cristo. No solamente presenta su autoridad apostólica, note esto, como de parte del Señor Jesucristo y de Dios el Padre, sino que también menciona que hay hermanos que lo apoyan. Note el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Y todos los hermanos que están conmigo, la mención de los hermanos que estaban con él, les indica a sus destinatarios que había otros hermanos que reconocían también su autoridad apostólica. Pero no solamente reconocían su autoridad apostólica, sino que al mismo tiempo compartían la preocupación del apóstol Pablo. Estaban de acuerdo en enviar esta carta para corregir el grave error en el que se habían desviado, para dar a entender a sus lectores que los hermanos se identificaban plenamente con el contenido de la carta.
Son hermanos que se suman a este escrito en defensa del Evangelio. Es el mismo sentir de los hermanos que están con Pablo. Ahora, si Pablo tiene esta autoridad, él espera que los hermanos de Galacia reaccionen correctamente ante la corrección que hará por medio de este escrito. Y puedan reconocer que se han desviado del Evangelio verdadero. Y mis hermanos, eso es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo y que el Dios, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, quiere de nosotros en el día de hoy. Quiere que reaccionemos correctamente a la corrección, quiere que reaccionemos correctamente a la instrucción de su palabra. Si estas palabras son escritas con autoridad apostólica, entonces eso debe llevarnos a una reverencia y a una disposición a ser corregidos por el Señor, porque es su palabra. No son pensamientos de hombres, no son añadiduras de hombres como eran las enseñanzas de los judaizantes, sino que es palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene el poder para escudriñar nuestros corazones, para sacar lo que hay en ellos, para corregirnos, para animarnos y para mostrarnos a Cristo en todo su esplendor. Y muchas veces pensamos nosotros, mis hermanos, al igual que las iglesias de Galacia, que podemos añadir algo a la obra de Cristo. Porque esto es muy sutil, mis hermanos, podemos estar poco a poco agregando algunas cosas al Evangelio hasta deslizarnos completamente de él y desviarnos a poner nuestra confianza en lo que nosotros estamos haciendo y no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esa es la preocupación mayor que tenía el apóstol Pablo. Porque el Evangelio no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Cristo. No se trata de que debemos dar unos cuantos pasos para llegar al cielo. No se trata de que tengamos que añadir a nuestra vida una serie de rituales ceremoniales para poder estar bien con Dios. No se trata de que debemos renunciar a esto o a aquello. Porque todas esas cosas están centradas en el hombre y exaltan el mérito propio. Sin embargo, el Evangelio se trata de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo exalta a Él y a su gracia, porque lo hizo para con pecadores como nosotros, que no merecíamos cosa alguna. Y con el solo hecho, mis hermanos, de escuchar el Evangelio, con el solo hecho de ser expuestos al Evangelio verdadero, al Evangelio bíblico, toda pretensión de mérito humano es echado inmediatamente por tierra. Esto lo hace el Evangelio solo, mis hermanos, cuando es predicado y cuando es compartido tal cual como ha sido revelado en las Escrituras. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer al inicio de esta carta. Eso es lo que hace todo verdadero mensajero de Dios. Refuta la falsa enseñanza centrada en las obras de los hombres y exalta la extraordinaria gracia de Dios. Porque el mensaje del Evangelio se centra en una persona, mis hermanos. Pero en la persona más extraordinaria y llena de gracia, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio habla de obras, pero no de las nuestras, sino las obras de Cristo. Así que Pablo no solo refuta a los judaizantes defendiendo su autoridad apostólica, sino que también lo hace a través de exponer en breves palabras el Evangelio de la gracia de Dios. Y esto nos lleva a lo segundo. El Evangelio de la gracia, el mensaje, los versículos 3 al 5. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. En los tiempos de la iglesia primitiva, este era un saludo ya reconocido y usado entre los hermanos. Pero no era un simple saludo, sino que describe la obra de Dios en Cristo Jesús y también resume lo que es el Evangelio. La gracia, por lo general, es descrita como el favor inmerecido de parte de Dios. Es la base de la salvación y es la expresión del amor de Dios. Alguien definió la gracia de la siguiente manera. La descripción gráfica de la gracia es amor en descenso. Me gustó mucho esa descripción, es amor en descenso. Cada vez que se habla de gracia hay un entorno de descenso, dice este autor, de descenso de Dios al encuentro del hombre y sus necesidades. Es amor que desciende del cielo, eso es la gracia de Dios. La gracia es el amor de Dios descendiendo hasta nosotros
Y ese amor de Dios descendió y se hizo visible en la persona de Cristo. Y sobre todo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículos 16 al 17, porque de su plenitud, es decir, de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios hecha visible, hermanos. Por medio de esa obra que Cristo hizo en la cruz, nos reconcilia con Dios, produciendo así la paz, verdadera paz, una paz que no podemos conseguir por nosotros mismos. La paz es entonces la consecuencia de haber sido objetos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso gracia y paz, resume el Evangelio. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos reconcilia con Dios. Él es el que descendió del cielo para ponerse entre Dios y los hombres y poder reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo. ¿Por quién tenemos, sigue diciendo el versículo 2, por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia? Es decir, a la salvación, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. ¿Por qué podemos estar firmes en estas cosas? Porque es por gracia. Porque Él nos sostiene, no por nosotros. Así que el mensaje que predicaba Pablo es el evangelio de la gracia de Dios. Y note cómo lo comienza a describir a partir del versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gracia y la paz proceden de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, pero fue la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el que se dio a sí mismo. Y esta expresión es la expresión de gracia del Señor Jesucristo. Él se dio a sí mismo. La palabra que se traduce allí, dio, enfatiza la disposición del Señor Jesucristo de entregarse voluntariamente por nuestros pecados. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga, sino que esta es la expresión de su voluntad. Él quiso entregarse a sí mismo. Y se refiere aquí a su muerte expiatoria y voluntaria en la cruz del Calvario. Él se dio a sí mismo porque Él es nuestro buen pastor, y eso es lo que hace el buen pastor. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17 y 18 del mismo capítulo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es una acción absolutamente voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Él ofrece su vida voluntariamente. Y note que Él no dio algo. Él se dio a sí mismo. Ahora, ¿quién es aquel que se entregó a sí mismo? La segunda persona de la Trinidad. Aquel que es el Dios Todopoderoso, el creador y sustentador de todo lo que existe. Aquel que estaba rodeado de gloria, honra y majestad en las alturas. Aquel que era servido por ángeles en la eternidad. Él se sometió al tiempo y al espacio, añadió la humanidad a su divinidad y se hizo el más humilde de los siervos. Se humilló hasta lo sumo para entregar su vida, y no una parte de ella, sino toda su vida. Hasta la última gota de sangre en la cruz, de una manera amorosa y voluntaria. En un intercambio asombroso por nuestros pecados. Y mis hermanos, el Evangelio de la Gracia es un mensaje de sustitución. Eso implica la segunda frase cuando dice, por nuestros pecados. Allí está la sustitución, el intercambio que hay allí. Y esta frase nos describe a nosotros.
quiénes eran el objeto por el cual Él vino. Nuestros pecados. Esa era nuestra condición. Muertos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Eso enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña que estábamos enfermos. No dice que necesitábamos ser mejores personas, que necesitábamos cambiar esta parte de nuestro carácter. Nos dice que estábamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, ¿qué era lo que necesitábamos? Vida. Y solo hay uno que podía darnos esa vida. Y ese que podía darnos esa vida que necesitábamos se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y la justicia de Dios exigía el castigo y toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados y transgresiones. Y ningún esfuerzo humano era posible para poder salir de esa situación de condenación en la que nos encontrábamos. Porque ofendimos, mis hermanos, ofendimos al santo y al justo. Por lo tanto, nos merecíamos la condenación del infierno. Y nosotros no podíamos pagar el precio de nuestra liberación. Sin embargo, el Señor Jesucristo tomó el lugar de sufrimiento que nos correspondía a nosotros y recibió sobre sí el castigo por nuestros pecados. Es una obra extraordinaria de sustitución que hizo nuestro Señor allí en la cruz. Y esto implica no solo que Jesús tomó nuestro lugar, sino que también lo hizo a nuestro favor. El Señor Jesucristo no estaba buscando su propio bien cuando se dio a sí mismo. Estaba buscando el bien nuestro. Dice Isaías 53, versículos 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notan? Todo lo que recibió Él fue por causa nuestra, pero eso resultó en un bien para nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo ese cambio allí. El Señor no buscó su propio bien, como decía hace un momento, sino el nuestro. Él sufrió la ira de Dios no por su causa, sino por causa nuestra. Él siendo santo, justo, bueno, impecable, que nunca hizo nada malo, sin embargo fue tratado como el peor de los criminales. Y su muerte expiatoria en la cruz, en lugar de los pecadores, satisfizo completamente las demandas de la justicia de Dios. Hermanos, y eso es gracia. Eso es gracia, notan cómo exalta solamente y exclusivamente la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Dónde está allí la labor del hombre en todo esto? Eso es gracia. Porque nosotros no podíamos quitarnos de encima la condenación que acarreábamos por causa de nuestros pecados. Y Él lo hizo voluntariamente, se dio a sí mismo, porque Él era el único que podía hacerlo. Jesucristo era el único sacrificio perfecto que el Padre aceptaría para librar a todos los que creen en Él. Y nosotros éramos como aquel leproso. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 5 qué fue lo que el leproso le dijo al Señor? Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Reconociendo que le era imposible limpiarse a sí mismo. El pecado es mucho peor que la lepra, mis hermanos. Condiciona todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Nos esclaviza, nos engaña y finalmente nos mata. Y nosotros pertenecíamos a esa esfera de pecado. Ese era el mundo en el cual nosotros vivíamos, sin tener posibilidad de salir de esa esfera de maldad, porque estábamos muertos en delitos y pecados.
Y merecíamos la condenación eterna por eso. Pero recordemos también la respuesta del Señor Jesucristo a aquel leproso. El Señor Jesucristo le respondió: quiero, sé limpio. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él quiso limpiarnos porque lo hace voluntariamente. No había nada en nosotros que provocara esa acción de Dios, sino solamente la expresión de su voluntad. Él quiso hacerlo. Quiso quitarnos la lepra del pecado tocándonos con su mano de gracia, poniéndose en nuestro lugar, identificándose con nuestras debilidades, pero sin pecado. Mis hermanos, el Dios Todopoderoso, el Santo, experimentó el estar rodeado de pecado en este mundo de maldad. Y Él fue tratado como el peor de los pecadores sin haber pecado jamás, sino solo por haber hecho lo perfecto delante de Dios. Porque no solamente su muerte fue una muerte perfecta, sino toda su vida fue perfecta. Cumplió absolutamente con todas las demandas. Él, siendo Dios, se sometió a su propia ley y dio cumplimiento perfectamente a todo lo que se demandaba. Así que su obra es extraordinaria, mis hermanos, y es una obra de gracia. El Señor Jesucristo se hizo un hombre, pero Él nunca se contaminó. Nunca se contaminó con la lepra cuando tocó al leproso y nunca se contaminó con nuestros pecados cuando tomó nuestro lugar. La muerte no tenía autoridad sobre Él. ¿Quién podía? Como el mismo Señor Jesucristo dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién podía acusarlo de algo? Aún así, tomó nuestro lugar. Él quiso cargar con todos nuestros pecados como si Él hubiese ofendido a Dios cuando fuimos nosotros que lo ofendimos. Él fue tratado con la justa ira de Dios sobre sí cuando nosotros debíamos haber recibido toda esa ira de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Él los llevó. Él sufrió el castigo por nuestros pecados. Mis hermanos, cuando nos preguntamos la razón, no encontramos ninguna razón. Si nos miramos a nosotros mismos, no vamos a encontrar ninguna razón en nosotros por la que el Señor hizo eso. No tiene explicación. Si pensamos en nosotros, ¿qué hubo de bueno en mí? Nada. Piensen ustedes, piensen en su vida. Nada había bueno en nosotros. Sin embargo, el Señor hizo todo esto por amor. Es la única respuesta que podemos dar. Por amor. Y lo hizo por ti y por mí. Y hermanos, debemos verlo de esta forma. Debemos verlo de una forma personal. Así como Pablo va a escribir más adelante en el capítulo 2, versículo 20 de esta carta a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora escuche: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notan cómo lo ve de una manera personal? Ponga su nombre allí. Jesucristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mis hermanos, eso es suficiente. Lo que Él hizo es suficiente. ¿Qué podríamos nosotros añadir a su obra extraordinaria? Notan cómo desviarse, notan cómo recibir, que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto o esto otro. Nos desvía del evangelio verdadero, saca la mirada de Cristo, ¿lo notan? Pero noten lo que pasa cuando entendemos y vemos cómo la Biblia plantea el evangelio. Lo exalta solamente a Él. No es por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que sabemos. Jesús quitó, mis hermanos, la responsabilidad penal
de todos los que creen en Él. En otras palabras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, a pesar de que merecíamos toda la ira de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó. Y quiso hacerlo, quiso entregarse a sí mismo. Alguien escribió lo siguiente: se hace énfasis en la grandeza y nobleza que adornan la acción de entregarse a sí mismo por parte de Cristo, a fin de poner en alto relieve lo atroz que era el pecado de aquellos que enseñan que este sacrificio supremo tiene que ser suplementado con las obras de la ley. Por eso Pablo estaba tan preocupado, porque significa simplemente desechar esta obra de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros añadir o siquiera pensar en que se puede complementar esta obra extraordinaria? ¿Qué podríamos nosotros como hombres pecadores añadir a la obra de Cristo? La obra de Cristo está completa. Todo fue pagado por Él. Ahora, mis hermanos, si hemos recibido esta gracia, si hemos recibido esta salvación, eso significa que no podemos perderla. Y esto, mis hermanos, aún es más extraordinario. Significa que no podemos perderla. ¿Por qué? Porque es un regalo. Es un don inmerecido, es una gracia que hemos recibido. Por lo tanto, no podemos perderla porque no la hemos ganado. No hicimos nada para eso. Fue el mismo Señor Jesucristo quien ejecutó esa obra y el que consumó esa obra. ¿Recuerda lo que el Señor Jesucristo exclamó en la cruz? Consumado es. Y eso significa, en pocas palabras, que no hay nada más que agregar porque todo está pagado. ¿Hay algo más que podamos agregar entonces? No. La obra está hecha, completa, de principio a fin, sin nada más que agregar. Y por lo tanto, la salvación es segura y es eterna. Si estás en Cristo, si realmente te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo para salvación, entonces tu salvación es eterna y es segura. Porque no depende de nosotros, sino de aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Evangelio de la Gracia no solo es un mensaje, hermanos, de sustitución, sino también es un mensaje de liberación. Note el propósito de la entrega voluntaria a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La palabra que se traduce librarnos allí tiene la idea de un rescate y enfatiza la intencionalidad y el propósito de Cristo, es decir, se dio a sí mismo con el propósito de librarnos del presente siglo malo. Para eso lo hizo, como decíamos hace un momento, porque Él busca nuestro bien. Y si alguien necesita ser rescatado, es porque se encuentra en una situación de peligro de la cual no puede liberarse a sí mismo. Ese es el sentido. Jesucristo nos rescató de un estado de impotencia. Nos libró del presente siglo malo. Y esto se refiere a la esfera de maldad, a este mundo gobernado por Satanás, este sistema de maldad al cual pertenecíamos por nuestra condición de pecadores. No se refiere a que fuimos sacados del mundo, ¿cierto?, de manera literal, sino espiritual. Significa que fuimos librados del mal que domina el mundo. Ya no pertenecemos a esta esfera de maldad, en la cual dominaba la muerte, el pecado, sino que fuimos trasladados al reino en el cual mora la justicia. Noten, mis hermanos, cuánta bendición en el Evangelio. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual, refiriéndose a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, el mundo gobernado por Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros.
No tiene potestad sobre nosotros. Ya no nos domina, ya no es nuestro amo. Ya no pertenecemos allí. Ha perdido su poder sobre nosotros, porque ahora ya no pertenecemos a ese reino, sino que fuimos trasladados al reino de Cristo, en el reino en el cual mora y reina el amor, la luz, la justicia, la santidad. A esa esfera pertenecemos ahora. No somos del mundo. Mis hermanos, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este no es nuestro hogar final. No somos del mundo, así como nuestro Señor y Rescatador no es del mundo. Él mismo dijo ahí en su oración en Juan 17, versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, mis hermanos, el Señor no se dio a sí mismo por nuestros pecados en la cruz para que nosotros nos sintamos cómodos en el mundo. Ojo con esto. Ni para amoldarnos al mundo, sino para librarnos de él. Ya no estamos condicionados para pensar como piensa el mundo. Por eso los cristianos estamos llamados una y otra vez a no tomar el molde del mundo, a no pensar como el mundo, a no vivir para las mismas cosas que vive el mundo. Porque Cristo nos liberó de eso. Ya no pertenecemos a este mundo de maldad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Por lo tanto, debemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo, es decir, los que le pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado no nos domina más. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Todo lo que describe a este mundo de maldad ya no tiene autoridad sobre aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Sobre todos aquellos que han recibido esa gracia extraordinaria. Esa es nuestra nueva naturaleza. Cristo nos liberó. Nosotros no nos liberamos a nosotros mismos. Nadie puede ser liberado del mundo de maldad por medio de guardar las obras de la ley. Notan el punto del apóstol Pablo, cómo el mismo evangelio puro va echando por tierra todas las falsas enseñanzas de los judaizantes. El evangelio de la gracia no solo es un mensaje de sustitución y liberación, como hemos visto, sino también es un mensaje de cumplimiento. Note el versículo 4 al final. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La obra de sustitución y liberación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la expresión de la voluntad eterna de Dios para salvar. Es un plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y mis hermanos, debemos notar esto, exaltar esto y amar esta verdad, porque la cruz no es el plan B de Dios. No es que Dios reaccionó a lo que pasó en el huerto de Edén, luego que Adán y Eva pecaron, nuestros primeros padres pecaron. Y Dios reaccionó y dijo, vamos a solucionarlo de esta forma. Sino que la cruz es el plan de Dios. Es el plan de Dios desde la eternidad. Siempre fue el plan de Dios salvar al hombre pecador por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, eso exalta la gloria y la gracia de Dios. Esto está hecho conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, mis hermanos, si está la voluntad de Dios, esto debiera llevarnos a pensar que Cristo entonces es el único camino dado por Dios para la salvación. No existe ningún otro camino, no hay un camino de obras para llegar a la salvación, no hay diferentes caminos, no hay diferentes religiones como dicen algunos,
muchos caminos llegan a Dios. No, hay un solo camino y ese es Jesucristo y Jesucristo crucificado. No hay otro camino, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, esa es la obra de Dios. ¿Cómo podemos conocer la gracia de Dios? A través de mirar la cruz. Dios el Padre proveyó este camino también por amor. También pasa lo mismo, pensamos, ¿por qué Dios proveyó este camino? Y miramos a nosotros, no encontramos respuesta, pero miramos al carácter de Dios y nos damos cuenta que también lo hizo por amor. La cruz de Cristo es la expresión del amor de Dios, porque Él dio a su Hijo también para la salvación del pecador. Eso dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 17, versículos tan conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No tiene el propósito? Eso es lo que Dios ha establecido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios proveyó en Cristo la salvación de todo aquel que cree. ¿Notan, queridos hermanos, el incalculable amor de Dios? ¿Cómo entrega a su Hijo, su amado, aquel que le complacía absolutamente, en el cual tenía su contentamiento, su gozo? Lo entregó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo entender eso? Fue la voluntad del Padre que su Hijo amado, su unigénito, muriera allí en la cruz y tomara el lugar del pecador, para que todos los que creen en Él puedan tener vida y vida en abundancia. Isaías 53, versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Notan como la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre es la misma. Jehová quiso quebrantarlo. El Hijo quiso darse a sí mismo. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Padre y el Hijo son uno en esencia. Es su voluntad salvar al hombre pecador de esta manera. Jesucristo iba a cumplir entonces a perfección la voluntad del Padre. Por lo tanto, mis hermanos, minimizar la obra de Cristo, añadiendo méritos humanos, es minimizar la obra de Dios y es seguir en contra de su voluntad. Porque el Evangelio no es invención de ningún hombre, es el plan de Dios. La salvación es una obra divina de principio a fin. La salvación es una obra que nace en la mente de Dios, es ejecutada por el Hijo de Dios y es aplicada a nuestra vida por el Espíritu de Dios. Es gracia, más gracia, más gracia. Alguien escribió, cuando el apóstol contempla el maravilloso amor de Dios manifestado en la entrega de su amado Hijo, el unigénito, para nuestra salvación, su alma se pierde entre tanta admiración y alabanza, a tal grado que exclama, como dice el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que hace el Evangelio verdadero, mis hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio bíblico, nos lleva a la adoración, a la alabanza y a la gratitud. Nos lleva a poner nuestra mirada en Dios y a darle a Él la gloria por su extraordinaria obra. Esa debiera ser nuestra reacción natural, mis hermanos, al ser expuestos al Evangelio. Al escuchar el Evangelio, nuestra reacción natural debiera ser darle toda la gloria, la honra y la alabanza al único digno,
que es nuestro Señor. Dios es digno de una alabanza eterna. ¿Notaron eso, mis hermanos? ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Si Dios será alabado y glorificado eternamente por esta obra extraordinaria. Amén, dice el apóstol Pablo, eso es como, sí Señor, tuya es la gloria por todas las edades. Mi hermano, te pregunto, ¿este es el evangelio que estás creyendo? ¿Todo lo que acabamos de describir es el evangelio que tú crees? ¿El evangelio que estás creyendo te lleva a darle toda la gloria a Dios? ¿O hay algo de gloria para ti? Porque en el evangelio bíblico toda la gloria es para Dios. Porque la salvación es del Señor. Eso reconoció Jonás, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 9. La salvación es del Señor. Y aquí es donde nosotros, mis hermanos, debemos tener cuidado. Porque a nuestro corazón le encanta pensar que nosotros somos nuestros propios rescatadores. Nos encanta recibir un poquito de esa gloria. Nos encanta pensar que de alguna manera hemos participado con Dios en la salvación. Por eso los mensajes que dicen, solo tienes que hacer esto y aquello, tienes que guardar el sábado, tienes que cambiar la alimentación, todas estas cosas para estar bien con Dios, todos esos mensajes nos parecen atractivos, porque de alguna manera nos invitan a pensar que participamos con Dios de la salvación. Pero mi hermano, si es verdad que podemos participar y aportar nuestro 1% en la salvación, como muchos dicen, la gloria ya no sería toda para Dios. Nos estaríamos robando esa gloria que solo le corresponde a Dios. En el Evangelio bíblico toda la gloria es para Dios. El único merecedor de toda la gloria es nuestro Dios, porque es por su gracia que somos salvos. No hay ninguna otra razón. Es su gracia y es su amor manifestado a pecadores como nosotros. El Evangelio dice, estás en una situación de condenación delante de Dios a causa de tus pecados. Necesitas ser rescatado. No tienes ninguna posibilidad de salir de esa condición por tus propios medios. Tú no puedes rescatarte a ti mismo. Sin embargo, Dios ha provisto en Cristo un rescate extraordinario. Él dejó su gloria y vino a este mundo de maldad haciéndose un hombre semejante a ti y a mí para tomar tu lugar en la cruz del Calvario y así recibir el castigo que tú merecías por tus pecados, librándote de la condenación y dándote vida, trayendo gloria a Dios. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? ¿Crees que Jesús es tu único y suficiente Salvador? Porque si no lo crees, aún estás en tus pecados. Aún estás bajo condenación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Reconoce que eres totalmente indigno y pecador y reconoce que Jesús es tu único, poderoso y suficiente Salvador. Aférrate a la gracia de Dios. Si estás aquí hoy sin Cristo, aférrate a la gracia de Dios, porque Él sigue con sus brazos extendidos para dar salvación a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Él. Porque es por gracia. Aférrate a Cristo, aférrate a la gracia, aférrate a ese don inmerecido, porque hoy es el día de la salvación. Mis hermanos, aferrémonos a la gracia de Dios. Aferrémonos a la gracia de Dios, porque la salvación la hemos recibido por gracia. Por gracia seremos sostenidos en este mundo y por gracia iremos al encuentro con nuestro Redentor. Mis hermanos, este es el Evangelio de la gracia. No se trata de nosotros, sino de Dios, de su plan, de su obra y de su gloria. Este es el mensaje que debemos nosotros transmitir. Este es el mensaje que debemos creer y este es el mensaje que debemos vivir. Mis hermanos, la gloria sea toda para nuestro Dios, quien es el autor de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor.
Exaltamos tu gracia, exaltamos tu obra, tu voluntad, tu amor extraordinario, Señor, para con nosotros. Reconocemos, Señor, que no merecemos nada de ti, Señor. Reconocemos que no sabemos caminar correctamente delante de ti, pero agradecemos profundamente la gracia, Señor, que tú nos has dado. Porque no solo nos has llamado a salvación, nos has llamado también a transformación. Gracias por esa gracia extraordinaria, inmensa, que sobreabunda, Señor, para con nosotros. Y gracias porque también sigues derramando esa gracia. Gracias porque tu corazón, Señor, sigue amando de una manera que nosotros no podemos entender. Gracias, Señor, por amarnos así. Gracias por Cristo. Gracias por su sacrificio precioso en la cruz. Gracias porque no tenemos nada nosotros que añadir, porque Él hizo todo. Gracias por ser objeto de tu amor. Te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que tú puedas obrar, Señor, poderosamente, como lo es tu palabra, Señor, con poder, para quebrantar al corazón más duro, Señor. Glorifícate por medio de la salvación. Sigue salvando, Señor, conforme a tu voluntad, y sigue dándonos también el privilegio de ver cómo tú vas obrando y cómo te vas glorificando en la vida de aquellos que tú vas llamando. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.